chismosos y las chismosas de nuestra ciudad. En efecto, si uno quería enterarse de todo lo que ocurría en Lima, solamente tenía que ir caminando a la vuelta de la esquina a casa de la vecina y allí, a media voz, se podía enterar de todo lo que ocurría en esta ciudad. Desde la época del virreinato somos una ciudad de chismosos. Pero estos chismosos contaban con la ayuda de unos aliados potentísimos y muy sonoros, las campanas de las iglesias de la ciudad. El titular de hoy día podría ser los periódicos de la ciudad de Lima. ¡Paren las imprentas! En la época virreinal, a un buen limeño le bastaba contar los repiques de las campanas para enterarse de un número de cosas en su ciudad. Así, se podía saber si había procesión y en qué parroquia, si alguien había muerto y hasta si era un cadáver ilustre o solamente un difunto de medio pelo. En algunas ocasiones, las campanas se pasaban de indiscretas, tal vez, según dice Raúl Porras, como antecesoras de la prensa de oposición. Tal es el caso de la campana llamada Mónica, de la iglesia de San Agustín, que repicó a todo meter cierta vez que un señor virrey caminaba de noche y de incógnito por las calles limeñas en dirección a la casa de cierta dama cuyo nombre se lo guardó Ricardo Palma. A pesar de que en Lima hubo imprenta desde 1584, recién se imprimió un periódico en 1715. En realidad, para ser exactos, se debe decir que se reimprimió, porque se trataba de la Gaceta de Madrid, impresa originalmente en España y reimpresa en nuestra ciudad. Como es de suponer, los limeños se aburrían soberanamente con las noticias de la madre patria publicadas en la Gaceta de Madrid. Tuvieron que pasar 75 años para que Francisco Antonio Cabello y Mesa, más conocido como Jaime Bauzate y Mesa, pusiera punto final a esta situación. El diario de Lima se publica acá, digamos, por iniciativa de Jaime Bauzate y Mesa, que es un español que nació en Extremadura en el año de 1765. Él llega al Perú y propone a las autoridades publicar un diario, el cual, digamos, ve la luz más o menos en octubre de 1790. Hacía reimpresiones de noticias de España, pero también dice que ofreció a sus suscriptores que podía publicarles noticias locales, ¿no? Y entregarles el diario en su casa, que es algo bien curioso, ¿no? Y él define, digamos, la temática de su diario con publicación de artículos que tengan que ver con erudición, curiosidades, que supongo yo que se debe referir a las personas que podrían publicar, digamos, asuntos personales, comercio y economía, ¿no? Bauzate y Mesa encontró una estrategia ingeniosísima para vender su diario. Por 15 reales iba un mayordomo hasta tu casa a las 9 de la mañana en punto a entregarte el diario. No solamente eso, instaló en 6 puntos de la ciudad unos buzones, incluyendo aquí en la Plaza de Armas, para que la gente pudiera poner las noticias, cualquier cosa, cualquier información que quisiera ver publicada en el diario. Y en la lista de suscriptores se encontró nada menos que a Micaela Villegas, quien es la Perricholi. Bauzate y Mesa, el primer marquetero de la historia del Perú. El diario contra el que Bauzate quiso competir fue el célebre Mercurio Peruano, el periódico más importante de la ilustración peruana. Apareció en 1790, poco tiempo después que el Diario de Lima, gracias a la brillante ocurrencia de un grupo de jóvenes intelectuales. Su nombre completo era El Mercurio Peruano de Historia, Literatura y Noticias Públicas. Existió entre 1790 y 1795 y publicó más de 400 números. Esta es la primera edición del famosísimo Mercurio Peruano del día 2 de enero de 1791 y se puede decir que es el primer periódico netamente peruano. ¿Por qué? Porque estaba hecho por quienes entonces se llamaban
criollos, es decir, las personas que habían nacido en el Perú versus los peninsulares que venían de la España. Es importante esta primera edición porque aquí nos cuenta en su editorial el principal objeto de este papel periódico, según el anuncio que se anticipó en su prospecto, es hacer más conocido el país que habitamos. El titular, Idea General del Perú. Es decir, desde ese momento, antes de la independencia, ya los criollos reclamaban para sí esta patria, este estado, esta nación llamada Perú. Entre sus creadores y redactores, miembros de la Sociedad Académica de Amantes del País, se encuentran nombres tan distinguidos como Hipólito Unanue, José Baquíjano y Carrillo, Toribio Rodríguez de Mendoza y José Rossi y Rubí. El Mercurio Peruano salía 2 veces por semana y su tiraje llegó a ser de 575 ejemplares, número muy alto para la época. Desafortunadamente, al cabo de unos años, entró en crisis por falta de suscriptores, y cuando el virrey Gil de Taboada retiró el apoyo económico, el Mercurio Peruano dejó de circular. El 10 de noviembre de 1810, las Cortes de Cádiz decretan, aunque no lo crean, la libertad de prensa en todos los reinos de España. ¿Qué ocurre en el Perú? Comienzan a aparecer periódicos más o menos subversivos como El Peruano y El Satélite del Peruano, sin ninguna relación con el peruano de hoy. ¿Y qué cosa es lo que hace Abascal, el virrey de entonces? Pues decide auspiciar otro periódico con este nombre, Verdadero Peruano. Amor a la patria, a la Constitución y al rey. Timothy Ana, un historiador, nos cuenta lo siguiente al respecto. Los principales literatos que escribieron para el nuevo periódico eran los progresistas criollos más importantes de Lima, incluyendo el grupo de médicos José Peset, Félix Devotti, Hipólito Unanue y otros. Incluye al mismo grupo de hombres que algunos historiadores dicen que fueron los partidarios secretos de la independencia en Lima. Y sin embargo, allí estuvieron en 1812 y 1813, escribiendo para una publicación que el virrey había auspiciado secretamente. Ahí lo ven. Naturalmente, hubo otros periódicos después del Mercurio Peruano, entre los que destaca La Minerva Peruana, posteriormente llamada La Gaceta del Gobierno de Lima. Este fue el antecesor del diario oficial, es decir, El Peruano, fundado por Simón Bolívar el 13 de mayo de 1826. Durante los primeros años de la República, es decir, la época de los caudillos militares, los diarios polemizaban entre ellos, según a quien apoyase. Durante el periodo del general Agustín Gamarra, la discusión periodística fue especialmente violenta. El penitente, el convencional, el telégrafo y el playero le daban con palo a Gamarra y a sus seguidores. En tanto que Felipe Pardo y Aliaga respondía desde El Conciliador y José María Pando desde La Verdad y El Mercurio Peruano. Los periódicos, y en especial los periodistas, tenían recursos muy inteligentes y muy sutiles para desprestigiar a sus oponentes. Por ejemplo, en el tiempo de Orbegoso y Gamarra, los periódicos partidarios de cada uno tenían recursos como este. El General Lafuente, que era un gamarrista muy conocido. Entonces escribían de cabeza las palabras el inocente e ilustre General Lafuente, queriendo decir exactamente lo contrario. Existían otros periódicos como por ejemplo El Tiempo, que tenía una lucha encarnizada contra el murciélago de Atanasio Fuentes. Y en El Tiempo escribía nada menos que Piérola, nuestro presidente del Perú. Piérola no podía ver ni en pintura al murciélago.
No faltaban, por cierto, los detalles pintorescos. Los periódicos partidarios de Orbegoso, el rival de Gamarra, mencionaban a este como el ex general, y al diario La Verdad lo llamaban La Mentira. Con la revolución de Salaverry se termina este pleito de papeles y poco tiempo después aparece El Comercio, el más antiguo y sin duda el más importante del país. Fue fundado el 4 de mayo de 1839 por el chileno Manuel Amunátegui y por el argentino Alejandro Villota, quienes combatieron en bandos contrarios en la batalla de Ayacucho. Y mi abuelo tenía la particularidad, mi bisabuelo, por una particularidad de que cuando llegaba un barco, especialmente si era de noche, agarraba una especie de chalana y se iba remando al barco y se subía. La gente pensé que se embarcaba solamente en las mañanas, ¿no? Entonces se subía al barco, conseguía las informaciones, regresaba remando y por telégrafo enviaba las informaciones del Callao a Lima para que el día siguiente pudiesen salir las primicias. En 1875, Luis Carranza y Ayarza, sobrino del fundador Amunátegui, se encarga de la dirección y se asocia con José Antonio Miró Quesada, periodista panameño que ya trabajaba en El Comercio. Con la muerte de Carranza en 1898, Miró Quesada queda como único propietario y director del diario. Desde ese momento y hasta el día de hoy, la familia Miró Quesada ha dirigido El Comercio, excepto durante un paréntesis de 6 años, entre 1974 y 1980, cuando fue expropiado por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. ¡Atención! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, al paredón, ya. Aquí empezando una canción que alguna vez ocurrió y no volverse a repetir. Esta habitación nos guarda una historia muy interesante del diario El Comercio. Al parecer, los directivos se encontraban aquí el día que recibieron la comunicación del gobierno militar para la expropiación de su diario. En ese entonces, el director era Luis Miró Quesada de la Guerra. Al recibir esta comunicación, él escribe en un pequeño papel algo y lo esconde en este mismo escritorio. Años más tarde, cuando el diario ya es de propiedad nuevamente de sus originales dueños, su hijo, Alejandro Miró Quesada Garland, encuentra este papelito y lo lee. Decía, volveremos. Lamentablemente, Luis Miró Quesada jamás vio el regreso de este diario a su familia. Falleció años antes. Pero su espíritu sí regresó y está aquí en el diario El Comercio. Durante el siglo XX, junto con El Comercio, otro diario de gran importancia en Lima fue La Prensa, fundada el 23 de septiembre de 1903 por Pedro de Oz. Posteriormente pasó a manos de Augusto Durán, presidente del Partido Liberal, y después de sufrir clausura y expropiación durante el oncenio de Leguía, Pedro Beltrán Espantoso adquirió la propiedad del diario, que el 20 de julio de 1934 inició una nueva y última etapa, que duraría hasta 1984, fecha en la que desaparecería definitivamente.
Es importante recordar que La Prensa, ubicada en la calle Baquíjano desde los tiempos de Beltrán, fue el primer diario peruano que salió con una primera página enteramente de noticias, a diferencia de otros periódicos, El Comercio incluido, que llenaban su primera página con avisos publicitarios. La prensa de los años 50, en el Perú había un gran periódico que era el periódico dominante, que era El Comercio. El Comercio era un periódico absolutamente serio, que tenía credibilidad, pero cuya primera plana estaba llena de avisos comerciales. O sea, en la primera plana del Comercio en aquella época no había titulares, ¿ok? Entonces, por eso se llamaba El Comercio además, ¿no? Cuando sale la prensa viene a ser, en materia, era una prensa seria pero más moderna. Se hizo un esquema, ¿ya? Es un esquema de reforma de esto, ¿no? Ese esquema consistía en no albergar, no hospedar, mejor dicho, ningún aviso comercial en la primera página. Porque según el señor Beltrán, la primera página era la vitrina de una tienda en la que se exhibían los mejores de los productos. Antes la prensa y casi todos los diarios que yo recuerde tenían la primera plana íntegramente de avisos. Resulta curioso que, siendo este diario reconocido por la elegancia de su lenguaje, sea a la vez el padre de Última Hora, el primer periódico limeño que usó la jerga o replana en sus grandes titulares de primera plana. Fundada el 13 de enero de 1950, Última Hora, con formato tabloide, inauguró una etapa en la historia del periodismo peruano, cuando el 9 de diciembre de ese mismo año publicó en su primera página este titular: Chinos como cancha en el paralelo 38, aludiendo al ingreso de China a la guerra de Corea. Comenzó Última Hora como vespertina, salía a la 1 de la tarde y se vendía a las 3, 4. ¿Ya? Y agarraba todo lo de... Ahí pues el gran maestro fue Luis Loli Roca, con sus titulares, ¿no? Los titulares de Última Hora, sin dañar el idioma. Eran simplemente metáforas, ¿no? ¿Qué sería de los diarios sin la publicidad? Pero los avisos han cambiado en forma y estilo a través del tiempo. Por ejemplo, en 1839 encontrábamos avisos como este, netamente tipográficos, casi como los clasificados de hoy en día. Luego, en 1876, encontrábamos ya pequeñas ilustraciones, pero mayormente eran tipográficos. Para 1934 encontrábamos ya fotos, pero los avisos seguían siendo con ilustraciones. En 1940 encontramos esta carátula a full color, pero es una ilustración. En 1980 llegan los 2 colores y los 4 colores, pero las fotos seguían siendo en blanco y negro. Hasta 1988, en donde encontramos el full color. Y eso hasta el día de hoy. Muchas páginas se han escrito desde la primera Gaceta. Hoy encontramos periódicos de todas las tendencias y estilos. Sin embargo, esta historia no termina aquí. Muchos más titulares quedan aún por escribirse. Porras decía que para los historiadores los periódicos debían ser una fuente primaria para la investigación. Y es que los periódicos han sido el termómetro de las distintas épocas de nuestro país. Y en muchos casos se han jugado por las libertades civiles. Hoy podemos leer el periódico a través de Internet. Así ha avanzado la tecnología. Inclusive, si estamos caminando por la calle, de pronto nos llega un mensaje a través del celular y entramos a leer los titulares de distintos periódicos del mundo, como este. Hoy el reconocido actor Gonzalo Torres ganó el Oscar. Bueno, fuera, ¿no?